Hola, ¿qué tal chicos de primero de secundaria? Es un placer saludarles de nuevo por este medio, deseando que se encuentren muy bien en casa. Vamos a iniciar este segundo bimestre de química, y lo primero que les traigo es el temario. Profe, lo copiamos, guarda ese cuadernito para el año que viene, guarda todas estas presentaciones en PowerPoint que te estoy enviando, haces una carpeta donde diga primer bimestre, segundo bimestre, tercero, cuarto bimestre de química, y allí vas guardando las cosas que te estoy enviando, y no es necesario que lo estés escribiendo en tu cuaderno. Aprovecha ese tiempo para que escuches algo interesante, tal vez en YouTube, sobre el tema del cual estamos viendo, o tal vez para repasar un poco el libro si lo tienes allí. Y si no tienes el libro, ¿qué esperas? Pídele a algún compañero tuyo que te envíe fotos del libro para que lo revises y resuelva las preguntas que están ahí, que son claves para lo que pregunto en el examen, chicos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre los temas que vamos a ver durante este segundo bimestre. Primer tema, clasificando las sustancias. Segundo tema, clasificando las mezclas. Pero estos dos temas, como son muy parecidos ambos, los trataremos el día de hoy juntos. Sustancias y mezclas, que es básicamente cómo se clasifica la materia. Ahora, el tercer tema será separando mezclas. Cuarto tema, cambios de la materia. Quinto tema, notación científica. Y sexto tema, medición. ¿Qué es eso de medición? Bueno, ya cuando lleguemos al sexto tema veremos de qué se trata, pero si tienes tu libro te puedes adelantar, no hay ningún problema, chicos. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema del día de este segundo bimestre, que es clasificando sustancias, y el segundo, que es clasificando mezclas. Bien, allí lo tenemos, clasificando sustancias y mezclas, es decir, la clasificación de la materia. ¿Cómo la vamos a clasificar? Alguno podría pensar por allí que se clasifica en sólido, líquido y gaseoso, que se podría clasificar en qué otra cosa se puede clasificar de acuerdo a sus propiedades, no sé, una clasificación química, una clasificación física, no sé. Pero la clasificación de la cual vamos a hablar el día de hoy, y quizás es la más importante para comprender todo lo que tenemos a nuestro alrededor, es qué son las sustancias y qué son las mezclas. Muy bien. Perfecto. Todo debe tener un propósito, y el propósito de esta clase es diferenciar las sustancias de las mezclas, que es una cosa y que es la otra. Al finalizar esta clase, si te digo el agua es una, perfecto. No vas a dudar en responder que es una sustancia compuesta, es decir, un compuesto, pero eso ya lo dominarás una vez que terminemos esta clase. Saludos chicos por casa. Bien, recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Y qué es el objeto de estudio de la química? Es decir, la química estudia la materia. Y dependiendo de las condiciones de temperatura, si está a altas temperaturas o bajas temperaturas, a altas presiones o a bajas presiones, la materia será sólida, será líquida o será gaseosa. Y a esto se le conocen como los estados de la materia. Bien. Sin embargo, la clasificación de la cual vamos a hablar hoy es la siguiente. La materia la vamos a clasificar en sustancias y en mezclas. ¿Difícil? No, guarda ese conocimiento de por vida. La materia se clasifica en sustancias y en mezclas. Sencillo. Ahora, si me vieran haciendo la clase acá, estoy haciendo toda la gesticulación como si estuviera en el salón de clase hablando para ustedes. Bien, ahora, las sustancias se dividen en elementos y en compuestos. Sustancias se dividen en elementos y en compuestos. Fácil, ¿verdad? Y las mezclas se dividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Profe, ¿por qué está en inglés? Pero no está complicado, ¿verdad? Sencillo. Entonces, con esta clasificación que vemos aquí es que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Difícil? Yo creo que no. Entonces comencemos. Si la primera clasificación de la materia son las sustancias, ¿qué es una sustancia? Vamos a ver qué dice acá. Todo lo que existe está constituido por átomos que al unirse dan origen a moléculas, y estas diferentes formas de compuestos llamados sustancias químicas. Ok, entonces, una sustancia es un elemento o un compuesto que tiene unas propiedades específicas. Entonces, un elemento o un compuesto que tiene unas propiedades específicas. ¿Lo apuntaste por allí?
Perfecto. ¿Dónde? En el cuaderno. Si quieres, en tu cuaderno. Ya no hay problema. Estás acostumbrado a usar tu cuaderno. Si no, no importa. Escríbelo por allí en una hojita así. Después lo pasas a internet y creas un documento excelente. Lo subes a Drive, lo guardas en la nube. Oh, la química que veía con el profesor John. Genial. Se va a extraviar menos de esa manera. Avanzamos. Entonces, recuerden, las sustancias se dividen en elementos y compuestos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando hacemos referencia a los elementos, imagínate la tabla periódica, que la hemos hablado en otros momentos en otros temas de química. La tabla periódica, cada uno de los que están allí constituyendo la tabla periódica son los elementos. El calcio es un elemento, el manganeso es un elemento, el zinc es un elemento, el fósforo es un elemento, el hierro es un elemento, el cobre es un elemento, el fósforo es un elemento químico, y así sucesivamente. Esos son los elementos. Entonces la primera división de las sustancias son los elementos, y cuando digo elemento me refiero a cada uno de los átomos que forma el universo, ¿sí?, que son diferentes unos de otros. Por ejemplo, un átomo de oxígeno no es igual a un átomo de hidrógeno, porque uno será más grande que el otro, y así sucesivamente. Y lo que tienen sus componentes van a variar en cantidades también. Entonces, esos son los elementos. ¿Alguna duda? Perfecto. Si hay dudas, no dudes en preguntar. Ahora, cuando esos elementos se comienzan a juntar, ¿sí?, por ejemplo, acá tenemos hidrógeno, ¿sí?, acá tenemos hidrógeno, se junta con oxígeno. Cuando unimos dos elementos formamos un compuesto. Por ejemplo, aquí hay varios elementos. Aquí hay hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, yodo. Esto es un compuesto porque tiene varios elementos. ¿Se comprende? Entonces, un compuesto son varios elementos juntos. Y allí están las dos clasificaciones de sustancias. Las sustancias pueden ser elementos solitos como este carbono, o compuestos como todo lo que está aquí unido. ¿Alguna duda? No. Entonces, algunos ejemplos de compuestos. Aquí tenemos este óxido de calcio, este ácido nítrico, este sulfato de sodio y potasio, etcétera, chicos. Son más de un átomo de unidos, ¿ok? ¿Alguna duda? Entonces, por eso, si en este momento te pregunto, ¿el agua es un? Piensas en el agua, H2O. Son más de dos átomos juntos. Es un compuesto. Perfecto. Aquí algunos ejemplos de compuestos. Observen, aquí se une sodio con oxígeno, con carbono, con hidrógeno, y forma el ácido acético o vinagre. Bien, un compuesto. Aquí se une un nitrógeno, que estaría representado por esta esfera color amarillo, con estas tres esferas color lila. Serían tres hidrógenos, NH3. Hay más de un elemento, entonces se llama compuesto. El dióxido de carbono también, el cloruro de sodio, etcétera. Son compuestos químicos. ¿Dudas? No hay. Ahora, perfecto. Ya sabemos. Las sustancias se dividen en elementos y en compuestos. Ahora, eso lo dejamos a un lado. Ahora tenemos las mezclas. Y las mezclas son varias sustancias que se unen. ¿De acuerdo? Varios compuestos que se juntan entre ellos para formar mezclas. Y aquí dice en química, una mezcla es un sistema material formado por dos o más sustancias puras, pero no combinadas químicamente. Ojo, en las mezclas no se combinan químicamente, simplemente de manera física, es decir, que las mezclas se pueden volver a separar. ¿Se comprende? Perfecto, las mezclas se pueden volver a separar, ya sea por procesos químicos o físicos, pero se pueden separar de nuevo. Avanzamos. Y las mezclas tienen dos clasificaciones, homogéneas y heterogéneas. Observen esto que está aquí. Ven es como si hubiese una sola fase. Observen, una sola fase. Se le llama mezclas homogéneas. Pero cuando se puede observar más de una sola fase, como aquí en el agua con el aceite, se llaman mezclas heterogéneas. ¿Se entiende? Ok, entonces las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Un ejemplo de mezclas homogéneas los tenemos acá, con estos ejemplos que tenemos aquí, porque no podemos ver los componentes. Si tú preparas café, colocas café, agua, azúcar,
o incluso si le colocas leche, preparas un café con leche, tú ves algo allí homogéneo, es una mezcla homogénea. No puedes ver sus constituyentes, aunque no estén mezclados químicamente, sino físicamente, no puedes ver sus constituyentes. Aquí te dejo para que analices algunos ejemplos de mezclas homogéneas. Un ejemplo claro de mezclas homogéneas es el aire. En el aire hay varios gases. Y esos gases, o sea, tú ves el aire cuando no alcanzas a ver la neblina, por ejemplo, la niebla, pero no ves cada uno de los gases que forma, simplemente ves una mezcla allí homogénea. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, las mezclas heterogéneas, como dice acá, son llamadas no uniformes y son aquellas en las que se puede identificar las sustancias mezcladas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí agua con arena, aquí tenemos varias fases, acá en esto que no sé qué es eso ahí. Perfecto, parece como un dulce de leche, no sé qué es eso. Ok, chicos, pero son mezclas heterogéneas. Se pueden distinguir sus fases como el agua con el aceite, una mezcla heterogénea. Muy bien, avanzamos. Algunos ejemplos de mezclas heterogéneas: si mezclas en una ensalada tomate, lechuga, tal vez colocas zanahoria, colocas un poco de pepino, le agregas vinagre, allí vas a ver una mezcla heterogénea, porque puedes ver sus componentes, están mezclados, sí, pero de manera heterogénea. Perfecto, a ver qué otro ejemplo acá interesante. El agua con el aceite, el agua con arena, etcétera, el agua y gasolina también, por ejemplo. Muy bien, avanzamos. Chicos, resumiendo, la materia se puede dividir en sustancias y en mezclas, queda claro, ¿verdad? Y las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Así que si yo te digo el oxígeno es un elemento, porque es solo. Ahora si yo te digo el agua es un compuesto, porque tiene hidrógeno y oxígeno, más de un átomo. Si te digo oxígeno molecular, el oxígeno molecular es el que nosotros respiramos y son 2 átomos de oxígeno. Como son 2 átomos, ya es un compuesto. Perfecto, es una sustancia, un compuesto. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si te digo ácido sulfúrico que tiene hidrógeno, azufre y oxígeno, es una sustancia, es un compuesto. Muy bien. Ahora, en las mezclas ya se unen varias sustancias, pero no se combinan químicamente. Pueden ser mezclas homogéneas, que también pueden ser llamadas soluciones. Ojo con eso. Pregunta de examen: las mezclas homogéneas también pueden ser llamadas soluciones. Y mezclas heterogéneas, donde se pueden apreciar sus componentes. ¿Alguna duda? Seguro que quedó claro, chicos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Se despide su profesor de biología. Recuerden, quédense en casa. Obvio hay bastante en la calle, que se los digo yo. Hasta luego, chicos. Gracias, papito. Gracias, mamita, por permitirnos desde el Científico del Norte llevar educación desde casa. Hasta luego.